Bendiciones de Dios para todos CCN Lima. Es una oportunidad que Dios nos da para estar en comunicación con toda la congregación, con toda la iglesia de Cristo en CCN Lima. Antes de comenzar esta prédica, quiero que cierren sus ojitos y vamos a estar orando a nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre por sobre todas las cosas, Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, a quien venimos en esta hora para adorar y glorificar tu nombre. También, mi Rey, Señor, haciendo vida de iglesia, amado Dios, para recibir tu palabra y hablar tu palabra, Señor. Lo que tienes para nosotros en este tiempo, lo que tienes para tu iglesia amada en esta ciudad y en este país. Amado Rey, abrimos nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, nuestro espíritu atento a lo que tú vas a hablar, Espíritu Santo. Y la bendición de Dios en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en cada hijo de la visión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El secreto divino de la oscuridad. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Isaías 60, versículos del 1 al 3. Isaías 60, versículos del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. También quiero que vayamos a Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Que nuestro Señor añada la bendición a su palabra. Quiero hablarles en esta hora del secreto divino que hay en la oscuridad. Vivimos días muy desafiantes, días convulsionados, de mucha tensión, días difíciles, de mucha incertidumbre. O estás lleno del Espíritu, estás lleno de fe, o estás lleno de miedo y de dudas. Tienes que evaluarte cada día. Cómo vas, cómo estás, cómo te sientes, hablar con el Señor temprano y llenarte más y más del Espíritu de Dios. Porque son días en que oscuridad llena esta tierra. Pero tú no puedes llenarte de oscuridad. Tú tienes que estar lleno del Espíritu, lleno de fe. Hay una nueva oportunidad para correr a Jesús en las personas, en los que no le conocen. Pero la gente no lo hace, la gente no corre a Jesús. Vemos cómo las dificultades, las complicaciones están y la gente habla de una y otra cosa, pero no corre a Jesús. No te hablan de Jesús, no meten a Jesús en sus cosas. El versículo 2 de Isaías 60 dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Habla de tiempos de oscuridad y de tinieblas. Es lo que estamos viendo hoy día. Dios permite o no permite las situaciones. Él tiene el control de todas las cosas, por sobre todas las cosas, aún por sobre la perversión del hombre.
Nada se le escapa a nuestro Señor de su control. Nada se le escapa de sus manos. Y ahí tenemos nosotros que meternos en intimidad con Dios. Y hay veces preguntamos, pero no tenemos la respuesta. Pero no puedes tener dudas de que nuestro Señor tiene el control de tu vida, de tu familia y de todo lo que ocurre. Y que a los hijos de Dios el mal no les tocará. ¿Cuál es la opción que yo tengo? ¿Cuál es tu opción? Cumplir el propósito de Dios. Donde quiera que tú estés, cumplir el plan de Dios. ¿A dónde pudiera ir yo si no fuera a cumplir el propósito de Dios? Por eso que aunque pareciese que hubiera varias opciones, solamente tienes una opción. Como hijo de Dios, o cumples el propósito de Dios o cumples el propósito de Dios. No hay un sitio donde tú pudieras ir, que te pudieras esconder o que pudieras estar ausente ante tantas situaciones si no es cumplir el propósito de Dios. Cuando tú has conocido a Cristo y vives en su palabra y permaneces en Él, no hay otra opción para nosotros, los hijos de Dios. Es sembrarnos en donde estamos, es morir a cosas, morir a nosotros mismos si es necesario. Es quizás atravesar una oscuridad férrea, pero necesaria para vivir, para hacer luz, para manifestar el poder de la resurrección, Jesucristo el Señor. Lo que tú ves hoy en día, lo que tú puedes palpar, lo que puedes experimentar en cualquier nación del mundo, en cualquier ciudad, donde tú prendas la televisión y puedas ver lo que está ocurriendo, hay oscuridad. Y los hijos de Dios atravesamos esa oscuridad. Pero muchas veces quizás en tu vida atravesaste oscuridades muy duras, oscuridades quizás que parecían interminables, pero muy necesarias para luego ser luz, para luego manifestar el poder de Cristo y su resurrección en nuestras vidas. El viejo hombre quedó atrás. Hoy ese nuevo hombre se abre paso, incluso en una oscuridad que viniera sobre esta nación o sobre las naciones del mundo. Y hay que derribar una serie de mitos en cuanto al mover del Espíritu Santo en medio de la oscuridad. ¿Dónde se manifestó el Espíritu Santo la primera vez en la Biblia? En Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La oscuridad no le impidió en ese momento al Espíritu Santo moverse. Encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 21, cómo Moisés se aleja de donde estaba la gente y se acerca a la oscuridad donde estaba Dios. Dios estaba en la oscuridad y allá fue Moisés porque necesitaba comunicarse con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice que donde abundó la maldad, donde abundaron los problemas, donde abunda la oscuridad, sobreabunda la gracia. La gracia de nuestro Señor es luz. La gracia de nuestro Señor es vida. Y donde hay mucha problemática, ahí está la gracia de nuestro Señor sobremanera, de gran manera, abundantemente. Encontramos en la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo te lleva,
nos toma de la mano y nos orienta, nos direcciona el hermoso Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo no está en tu vida, es como si tuvieses un vendaje en los ojos y caminaras solo. Cuando conocemos a Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, aún pareciese que nuestros ojos estuvieran con un vendaje. Y vamos aprendiendo cada día cómo nos va guiando, cómo nos va orientando, cómo nos lleva de la mano y cómo nos va enseñando a abrirnos paso en el día a día. En una ciudad, en una nación donde quizás vivas como extranjero, conozcas pocas personas, pero si el Señor está en ti, no hay temor y Él te lleva de la mano y te va guiando en el camino. Y nos enseña que no hay lugar seguro, que nuestra seguridad es Él. Que si un virus paralizó al mundo, si un virus cierra aeropuertos, paraliza empresas, aquí en Lima logró cerrar los casinos y muchas cosas están hoy detenidas, mucha incertidumbre en las personas. Y el hombre en su maldad o en su desconocimiento, las situaciones que hay dejan un precedente muy peligroso de que algo quizás en un principio insignificante hoy ha llenado de incertidumbre a toda la población mundial. Ha llenado de miedo, de terror a muchísima gente. Incluso hay gente en la iglesia que ha conocido a Cristo, que hoy está lleno de dudas, de miedo, de terror, de inseguridad. Viene la angustia, viene la desesperanza, pero ahí está el Espíritu Santo para manifestarse. El Espíritu Santo solo te pide a ti que lo anheles para Él manifestarse en cualquier lugar. Y en este tiempo de oscuridad en Lima y en todo el mundo, el Espíritu Santo anhela que tú le quieras dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tus cosas, el Espíritu Santo de Dios. Y había oscuridad en Génesis 1, versículo 2, y Dios dijo en el versículo 3, sea la luz, y fue la luz. En una tierra que estaba desordenada y vacía y en oscuridad, en el versículo 3, llegó la luz de nuestro Señor. Nosotros revelamos el poder de Dios. Somos reveladores aquí en la tierra. Somos quienes mostramos el poder de Dios. Se revela a través de nuestra vida. Tú eres un portador de la luz eterna en medio de una sociedad en tinieblas. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, somos la luz del mundo para alumbrar a quien ande en tinieblas. Está escrito que vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa.
Quiero que se te revele esa porción bíblica. Conociste a Cristo, su luz vino sobre ti, te alumbra a ti, alumbra a los tuyos, pero es tiempo que alumbre también afuera. Donde hay tanta gente en oscuridad, donde hay una sociedad que muere lentamente. Hemos recibido poder. La sangre de Cristo tiene todo el poder y esa sangre está sobre ti. Es la sangre que te justifica, la sangre que te limpió, que te redimió. La preciosa sangre de Cristo, como lo dice el apóstol Pedro. Solucionamos, sanamos, servimos a nuestro Señor. Estamos para solucionar conflictos. Estamos para poner las manos y sanar a las personas, para servir a nuestro Señor. Hemos sido llamados, y no es con temor, no es con miedo, no es con timidez, no es con cobardía. Es como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, es con poder, con amor y con dominio propio. En este tiempo el Señor te dice, esfuércete y sé valiente, que hay una sociedad que está esperando por ti, que ya viene tu turno, ya viene una oportunidad donde mi iglesia se va a manifestar. Prepárense porque está llegando el tiempo en que CCN Lima va a manifestar mi poder en la calle, te dice el Señor. Ya el Señor nos lo dijo en Juan 16:33. Tengamos paz en Él. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Jesucristo ha vencido al mundo. Fuimos creados para operar en medio de la oscuridad, ungidos para este tiempo. El Señor nos ha ido preparando para este tiempo. Tiempos de oscuridad que dice el profeta Isaías. Tinieblas llenaron la tierra. Se les ha dicho desde que comenzó este año, desde finales del año 19, que este año 2020 era un año difícil. Y desde que comenzó este año, desde esas primeras semanas, vimos lo duro que era este año, las dificultades que se estaban presentando. Y el Señor nos venía hablando de que algo muy grande iba a ocurrir. Lo grande todavía no está. Lo grande va a ser el mover de la iglesia de Cristo en medio de esta oscuridad. Estamos a días de que haya ese mover a nivel mundial de la iglesia de Cristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así lo escribió el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 2. El Espíritu Santo está levantando un ejército, lo está preparando, un ejército mundial, un ejército de fuego, un ejército de luz en medio de la oscuridad. El profeta Joel en el capítulo 2, versículo 2 dice que en día de tinieblas y oscuridad, de nubes, de sombras, en esos días, como se extiende sobre los montes el amanecer, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a Él, a nuestro Dios. No lo ha habido antes. Viene un avivamiento en esta tierra, un mover de Dios a través de su iglesia, un ejército mundial, un pueblo que el Señor ha ido preparando.
Yo quiero ser parte de ese pueblo. Y tú como discípulo de CCN Lima tienes que ser parte de ese pueblo. ¿Sabes que Cristo operó en medio de oscuridad? Hechos 10:38 dice de cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Cristo es nuestra enseñanza, Cristo es nuestro ejemplo y Cristo nos abrió el camino. Lo que Jesucristo hizo en medio de oscuridad, de libertar al cautivo, de sanar a los oprimidos, a los enfermos, es lo que en nosotros también sucederá. Tenemos la promesa. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, él está recordando, él está hablándole al pueblo lo que el profeta Joel escribió en el capítulo 2, versículo 28-29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán los hijos y las hijas. Los ancianos soñarán, los jóvenes verán visiones. Y en los siervos y en las siervas también derramaré mi espíritu, dice el Señor. Por eso el proceso discipular, que a veces pareciera difícil, por eso las casas de paz, por eso los servicios de oración de madrugada, por eso los encuentros, los retiros, por eso la preparación en conferencias, en seminarios, por eso el plan de lectura bíblica, las oraciones corporativas, por eso todo el trabajo que hacemos en la vida de iglesia, por eso una visión como CCN, porque somos llamados a penetrar las diferentes esferas de la sociedad. El Señor nos está llamando a hacer un trabajo en las diferentes comunidades, en las diferentes esferas. El Señor nos llama a nosotros a manifestar su poder con los discípulos en las células, a no dejar de manifestarlo a Él, a no dejar de hablar de Él, porque es un tiempo determinante en la tierra. Sí, mucha gente va a morir, pero nosotros no podemos dejar de predicar la palabra. Y hoy en día, aunque solamente estemos utilizando las redes sociales para poder comunicarnos, viene un tiempo en el que el Señor llevará a su iglesia a la calle. Te llevará a ti, me llevará a mí a sanar familias, a restaurar personas que su economía quizás quebró. Familias que quizás están divididas por muchos kilómetros o separadas. Familias donde la angustia o la depresión quizás fue lo que les llenó, o la desesperanza en medio de ellos. Yo creo que es clave para nosotros en este tiempo que se nos revele el llamado eterno. Completamente a qué te trajo el Señor aquí a la tierra. Y si eres extranjero, ¿para qué estás en el Perú? ¿Para qué estás en Lima? ¿Te has preguntado cómo te preparas para los tiempos finales? ¿Cómo estás tú? ¿Qué fuerte espiritualmente estás para lo que viene? ¿Cómo te sientes? Y cuando ves en la televisión
cómo por largas horas y en programas te hablan de muchas cosas menos de quien deberían de hablar. Cómo algunos maximizan lo que el hombre puede hacer y no poner en la dimensión de gloria a nuestro Señor. Y no es que tú seas el que posiciones a Cristo. Tú te posiciones en Cristo, porque Cristo ya tiene una posición de gloria universal. Él es el Señor de nuestras vidas, el Señor del universo. Ahora, la gente desconoce eso. La gente afuera está desconociendo por completo a Cristo. Y es terrible, porque incluso hay gente dentro de las congregaciones que también desconocen el poder de Cristo. Y no se les revela a qué el Señor lo llamó. Estos son tiempos muy difíciles. Y la palabra lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Lo que el Señor está diciendo por su palabra es que solo los firmes en la fe pueden arrebatar en este tiempo. Solo los anticipados que oran y accionan. Tú no puedes ser un reaccionario. Tú no puedes estar reaccionando a una agenda que el sistema te coloca. Tú tienes que ser un anticipado de Cristo en oración y en acción. Tú tienes que ir previendo toda esta situación y preparándote en oración y accionar esa palabra con las personas que el Señor te permita y te dé la oportunidad de hablarlo. ¿Te das cuenta ahora cuánto extrañamos el hablar en la calle con otras personas? O quizás cuánto tiempo hemos perdido con personas hablando de cualquier tema y no le hablamos de Cristo. La semana pasada, hace un mes, un familiar a quien le pudimos hablar y no lo hicimos. Hoy lo ves más difícil, claro que sí. Y es la violencia de la que te habla la palabra. Ahora, el reino de los cielos está por sobre eso. Y tú eres parte del reino. Y por eso tú eres llamado a predicar. Somos luz a las naciones. El enemigo cree que te derrotó. Que arrinconó incluso a la iglesia. El enemigo cree que ya tiene la victoria segura. Pero dice la palabra de Dios en Joel, capítulo 2, versículo 11. Dice que de repente, Jehová da su orden a su ejército. El ejército que preparaba en el versículo 2, ahora Dios le da una orden a ese ejército, a su pueblo, a su iglesia. Nosotros somos ese ejército. Y nosotros debemos obedecer esa orden. Una ejecución muy grande. El ejército ejecuta lo que el Señor le mandó a hacer. El ejército es grande como nuestro Señor. Nosotros ejecutamos su orden. Hoy es el día de Jehová, dice la palabra. Ese día se acerca. Ese día en el mover del pueblo de Dios. Porque habrán situaciones y habrán dificultades tremendas que ni los mismos gobiernos podrán controlar. Pero nuestro Señor tiene una jugada maestra con su pueblo, con su ejército. Estemos expectantes por lo que Dios va a hacer en los próximos días.
misericordia, justicia, gracia, sanidad y poder manifestado a través de ese ejército para un evangelismo agresivo que harán todos los soldados, todos los guerreros de Cristo en este tiempo aquí en la tierra. Lima conocerá que Jesucristo es el Señor. Cada rincón del Perú lo conocerá. Cada rincón de Sudamérica, de Venezuela, de Chile, de Colombia, de Europa. Algo grande va a hacer el Señor con su iglesia. Te pregunto, ¿estás preparado? ¿Caminas en el poder de la palabra, en el poder de la fe, en el poder de la oración, en el agradar a Dios todos los días, en intimidad con nuestro Señor, en comunión con el Espíritu Santo? La oscuridad que destruyó a muchas personas, a ti te formó. En esa oscuridad yo fui formado. Y sé que muchos de los que me oyen han sido formados. Porque la oscuridad a mí no me ha detenido. Yo sé que a muchos de ustedes no los ha detenido. Esa oscuridad nos ha formado. Y es tiempo en que la gente va a decir, como en Hechos 17, ahí van los que trastornan al mundo. Ahí van los que cambiarán, los que impactarán esta tierra. Yo soy parte de ese ejército. Tú eres parte de ese ejército. Dale gloria a Dios. Oh, hermosa presencia de Dios. Bendita presencia de Dios que está en medio de nosotros. Aún en la oscuridad y en la lucha, aún en la situación difícil que puedas tener alrededor de ti, el Señor te ha hecho parte de ese ejército y su poder se manifiesta a través de tu vida. En la oscuridad florece nuestra naturaleza eterna. En la oscuridad florece eso que Dios puso en ti. Naturaleza eterna, naturaleza divina, llamado eterno, la revelación de Dios en tu vida. Juan 12:24 lo leímos cuando comenzamos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es necesario en nuestras vidas el proceso de la muerte, de la oscuridad, el de estar bajo tierra, el morir al viejo hombre, el morir a aquella situación. Es necesario en nosotros, como dice 1 de Juan 3:16, en esto conocemos su amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner la vida por nuestros hermanos. Aun si tuviésemos que morir, estar en oscuridad, atravesar este proceso es clave, es vital para alumbrar a muchos. Morir es sembrarse. Para hacer semilla hay que plantarse. Se rompe la cascarilla y saldrá el ungido que hay en ti. Te siembras y esa semilla, ese granito que eres tú, rompe una cascarilla y va a salir el ungido de Dios que está depositado en ti. Para lo que Dios te llamó. Ahora entiendes por qué hay momentos que pareciese que tuvieses en la noche más oscura. ¿Por qué aquel proceso tan difícil? ¿Por qué aquel momento cuando parecía que todo se te vino encima? Fue necesario. En algunos duró más que en otros.
En mí fueron unos cuantos años hasta que lo entendí, hasta que pude superar ese proceso. Pero hoy entendido, sé que el Señor me tiene para alumbrar a mucha gente. Y sé que el Señor te tiene a ti. A muchos de los que me oyen hoy, el Señor los tiene para alumbrar a mucha gente en el Perú. Esta semana nosotros no nos podemos reunir. Y toda la semana he estado pidiéndole a mi Señor cómo poder transmitirle una palabra a la iglesia. Y lo que el Señor me viene mostrando es que los días van a ser más difíciles. La situación de complejidad va a arreciar. Pero que no temamos, que por muy oscura que sea la noche, pronto va a amanecer para el pueblo de Dios y la manifestación del Espíritu Santo en medio de toda esta situación. ¿Sabes por cuánto pasó José? La oscuridad que atravesó José por años cuando fue vendido por sus hermanos, cuando fue vendido como esclavo a los egipcios y en casa de Potifar lo que tuvo que atravesar, luego en una prisión hedionda, todo lo que José tuvo que pasar. Pero el proceso en él fue grande y fue afirmativo en todo lo poderoso que Dios hizo con José. Fue necesario, pero el José que se formó en la oscuridad alumbró para mucha gente en años muy claves para la humanidad. ¿Sabes por la oscuridad que pasó Esther? Esther fue criada por un primo y en medio de un imperio medo-persa, en una situación muy difícil de lo que fue Babilonia. Ahí Dios usó a esta mujer para que pudiera bendecir y ayudar a su pueblo en ese tiempo. Así como Dios lo hizo con José, así como Dios lo hizo con Esther, Dios quiere hacerlo contigo, conmigo. Nuestros nombres no son muy conocidos, o casi nadie los conoce, pero nuestro Señor sí los conoce. Y el Señor sacará del anonimato a mucha gente en este tiempo para usarlo, para manifestar su poder aquí en la tierra. La iglesia de Cristo, aquellos que se mantienen fiel, aquellos que doblan sus rodillas ante Él, que se levantan en la madrugada y aún con sueño le dicen: Señor, aquí estoy. Quiero ser tu instrumento, quiero que me uses. Quiero manifestar tu luz a las naciones. David clamó a Dios. Y dice en el Salmo 4:1, en angustia tú me hiciste ensanchar. El Señor misericordioso que oye mi oración. Como lo dijo el salmista, así yo lo digo en esta hora. Mi Señor en el tiempo difícil me ha hecho ensanchar tu territorio, ensancharte en la unción que puso en ti, en el poder, en el alcance que tendrás, en lo que harás como instrumento del reino de Dios. Ungido como rey David, con palabra de rey, pero aún siendo ungido por el profeta, tuvo que ir a cuidar los animales. Volvió a su trabajo cotidiano, a quizás un trabajo que muchos menosprecian,
Pero para David era una oportunidad de preparación para lo grande que Dios le tenía, para un Goliat, para bendecir a muchos en Israel, para el reino más poderoso de la tierra, que sería Israel, con David como rey. Toda la preparación que tuvo David en la oscuridad es lo que el Señor te está diciendo hoy. Como formé a David en la oscuridad, yo te he estado formando a ti. Y si has tenido un proceso muy oscuro y muy difícil y muy fuerte de atravesar, es porque la gloria que pondré en ti será mayor. Porque así como lo hice con José, con Esther, con David, lo haré contigo. El tiempo difícil que pasó era necesario. Fue un tiempo de preparación. Mucha gente tú le preguntas cómo está y te dicen todo bien. Pero si todo estuviera bien, ¿para qué necesitamos nosotros poder y gloria? Para los hijos de Dios, aún en las dificultades, sí tenemos la fe de que todo va a estar mejor. Pero para eso el Señor pone en nosotros poder y gloria para este tiempo, para poder transmitírselo a mucha gente, para poder ser bendición de muchas personas. Pero ese poder, esa unción, esa gloria, ese mover del Espíritu Santo, yo lo anhelo todos los días en mí. Esa revelación yo la busco todos los días en mí. Ese buscar de Dios era lo que estaba en David, allá en el bosque, cuando peleó con osos, con leones, por cuidar las ovejas. En esa oscuridad, Dios lo formó. Y ahí escribió un salmo muy poderoso. En medio de esa oscuridad, David escribió el Salmo 23. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que está diciendo Él es mi Señor, mi todo. En Él lo tengo todo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él está diciendo que el Señor tiene un sitio especial para su reposo, para su descanso. Para el Señor, para Dios, David era importante, tú eres importante. Cuando tú declaras esa palabra es para ti. Y cuando tú declaras ese versículo 2, lo que está diciendo es que para el Señor tú eres importante. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me consolará, me lleva de la mano por el camino correcto. Él es amor para mí. El amor de Dios es para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Solo tienes que anhelarlo y se te revela que ese amor es para cada uno de nosotros. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu collado me infundirán aliento. Aún en la situación más adversa, no tengo miedo. Tú eres mi protección, tú eres mi seguridad. Presencia de Dios que está en medio de nosotros.
Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tienes para mí un banquete y delante de ti nadie me podrá tocar. Nadie podrá hacerte daño delante de nuestro Señor. Por eso yo no salgo de su presencia, yo no salgo de su cobertura y no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque el Señor está conmigo. Unes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tu espíritu en mí me hace crecer. Tu gozo es mi fortaleza, es lo que está diciendo el salmista. Y termina el capítulo 23 diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En ti estoy resguardado, estoy completo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él está diciendo, de ti no me apartaré, amado Padre Celestial. Esa palabra es para ti, para que la puedas declarar en este tiempo, para que puedas hablarle a nuestro Señor, pero que en el mundo espiritual te puedan oír. Tú estás ungido como estaba el rey David. Tú eres semilla plantada, no un muerto enterrado. Nos plantamos como semilla. La palabra habla de árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Esa palabra es para ti. Gente que se siembra, gente que sabe que está plantada, gente que sabe que es semilla y que dará fruto. Conseguimos en la palabra de Dios hombres con llamado, con revelación, ungido de Dios, que fueron plantados. ¿Sabes que Jesús también fue sembrado? Que Jesús fue plantado en una cruz. Y Gálatas capítulo 3, versículo 3, versículo 13, dice que la cruz, el madero, significaba maldición. Y que al que colgaban ahí era tomado como maldito. Jesús fue a esa cruz por ti y por mí, para que tú y yo pudiésemos entender lo grande y lo poderoso que hay en el sembrarse, que hay en el plantarse, que hay en el morir para dar vida, que hay en la oscuridad, el mover de Dios que hay en esa oscuridad para un amanecer de vida. Y junto con Jesús habían dos ladrones, la misma cruz, el mismo lugar, el mismo día, la misma hora, pero diferente propósito. Uno de los ladrones reconoció a Cristo y fue salvo. El otro no quiso hacerlo. Gente corre hoy a Cristo, otros no quieren hacerlo. ¿Sabes lo que hay en el nombre de Jesús? Lo poderoso que hay en Jesús y que está en ti cuando tú lo declaras, cuando tú lo hablas. ¿Sabe lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, habla de Jesús? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hay en Jesús. Lo eterno, lo santo, lo trascendente, el poder y la gloria, al cual nosotros nos rendimos, al cual nosotros nos inclinamos y nos humillamos. Esa es la poderosa sangre de Cristo que se te reveló, que se nos reveló, que está sobre nosotros y que nos libra de toda plaga destructora, nos libra de esa muerte que hay afuera, que tiene aterrorizada a la gente. Y en medio de esa oscuridad, Jesucristo te quiere usar. Pero cuánto tienes que anhelar a nuestro Señor. Sencillo y poderoso. Solo anhélalo. Ríndate delante del Señor. Ahí donde tú estás en tu casa. Cierra tus ojitos y levanta tus manos. Dile, Señor, aquí estoy, mi Rey, mi Padre Celestial, ante ti yo me rindo. Tú estás por sobre toda maquinación de hombre. Tú estás por sobre todo virus de muerte. Tú estás por sobre toda enfermedad, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Y tu propósito voy a cumplir en esta tierra, Señor. Tu instrumento seré, amado Dios, para salvación, para sanación de las personas, para restauración de las familias, para la provisión de Dios en las personas. Poder de Dios, tu gracia sobre nosotros. Oh, amado Dios y Padre Celestial, yo he predicado tu palabra en esta hora, Señor. Tu presencia santa está en los hogares, está en las familias. Tu presencia santa toca a esta hora a los sacerdotes en los hogares, a esa ayuda idónea, Señor, que te sirve, a esos hijos, mi Dios, que quizás aún con fallas en esta hora te dicen, te reconozco, Jesucristo, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Oh, amado Dios y Padre Celestial, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Nada escapa de tu mano, mi Dios. Y ante ti yo me rindo, mi Señor y mi Rey. Si tú no has hecho una declaración de fe, de confesión de Cristo como tu Salvador, te invito a que levantes tu mano ahí donde estás y aceptes a Jesucristo como Salvador de tu vida. Solo tienes que orar, declarar esta oración que yo voy a hacer. Amado Jesús, en esta hora yo te acepto, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Me arrepiento de haber vivido sin ti. Me arrepiento de los pecados que he cometido. Señor, y vengo delante de ti porque ahora entiendo
que tú eres la única opción que tengo, mi Señor. Que en ti hay salvación, que en ti hay vida, que en ti yo lo tengo todo, mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te quiero servir, mi Rey, mi Señor. Forma en mí ese discípulo que te gane y te consolide mucha gente en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, cierra tus ojos. Amado Dios y Padre Celestial, yo oro en esta hora, mi Dios, por cada familia a quien le ha llegado esta palabra. Cada familia que ha escuchado en esta hora, Señor, lo que tú nos has querido hablar en este día. Oh, amada presencia de Dios. Señor, yo declaro por tu palabra, mi Rey, que en ti hay vida, Señor. Que en ti hay luz, Señor. Que en medio de la oscuridad hemos sido formados, Señor. Y predicamos aún en la oscuridad, pero le enseñamos a la gente que Jesucristo es la luz del mundo, amado Rey, y que hay luz para mucha gente a través, Señor, de todo el que me oye y te hace como su Salvador, amado Rey, y ha entendido que tú lo llamaste a lo eterno en este tiempo, que los secretos divinos vendrán a tus hijos, que la revelación de todo lo santo para este tiempo, para ganar gente, para restaurar familias, para vivificar en el nombre de Jesús en cada persona que te anhele, Señor, llevar tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Enseñar a la gente como lo hizo un Ananías con pasión, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey, por este tiempo. Porque en este tiempo yo te alabo. En este tiempo yo te adoro. En este tiempo yo predico. Y hay una congregación que te ama, Señor. Y que se mantiene firme en la fe, Señor. Sabiendo, amado Rey, que en ti hay victoria, Señor. Y que bendeciremos a esta ciudad de Lima y a esta nación del Perú y a toda América, Señor, con el mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús, declaro, Padre de la gloria, que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, que es Cristo Jesús, y que no hay temor ni miedo en mí, Señor, porque yo soy tu hijo. En el nombre de Jesús, poder de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.